Vamos a explicar un gráfico que nosotros usamos bastante para entender el origen de la vida. Hay partes acá que yo no me voy a centrar en explicar, que bien las notas musicales. Esto es el sistema pitagórico, ya Pitágoras hablara de esto. Max Planck, solamente voy a decir eso, fue el que estudió, ¿no?, la emisión de la luz que había descubierto Newton, ¿no?, la teoría de Newton, y descubrió que la luz, los fotones, se mueven por quantum, por paquetes de energía, o sea que no es continua la emisión de la energía, sino que es discontinua, se llama cuanta, de ahí mecánica cuántica, quantum, trenes de energía, cadenas, tuk, tuk, un paquete. Pero este paquete tiene una estructura y tiene un orden, que es el ciclo, que es la onda. Esta onda se mueve como la escala de la música, como la octava. Esto se ha descubierto ya. Pitágoras, hace 2500 años, sin tener los aparatos que tenía Max Planck, ya lo había intuido y lo había descubierto, y había hablado que el origen del universo correspondía a esta escala tonal. Lo que nosotros sí podemos ver, que hay una energía de vida, y por eso otro pensador armenio, de origen armenio, que se llamó George Ivanovic Gurdjieff, toma el tema pitagórico y estructura una escala universal desde la Luna, que es nuestro referente local, que nosotros vivimos en la Tierra y estamos siendo orbitados por la Luna constantemente, y arma toda una estructura hasta el origen de la vida, donde es evidente que hay toda una energía sostenedora de la vida. Todo esto hoy es verificable con los documentales National Geographic, los videos. Ya sabemos que hay una Tierra, sabemos que hay planetas en nuestro sistema solar, sabemos que hay un Sol, sabemos que hay una Vía Láctea y sabemos que hay un montón de galaxias. Todo eso es lo que nosotros llamamos universo. Esta es una concepción diferente de la vida porque es un universo de vida, no es un universo maquinal, un universo de energía que se va manifestando en diferentes niveles de densidad. Los fenómenos, los cuerpos, desde las galaxias hasta el humano, expresan este software inicial, esta energía primera, que es una energía escalonada, que se va manifestando en diferentes niveles. Esto es interesante, porque continuamente nosotros que estamos acá en la Tierra estamos experimentando un flujo de energía descendente y ascendente, de lo cual no nos damos cuenta, pero esto está, que es como se mantiene la vida. Esto lo podemos comprobar en todos los ciclos, la fotosíntesis, en todos los ciclos de la vida. Y nuestro cuerpo está vibrando al unísono con la Tierra tiene una vibración, hoy se llama la resonancia Schumann, lo pueden investigar, ya lo han descubierto, esta resonancia Schumann está acelerada, lo cual acelera también todo el funcionamiento del organismo psicobiológico. Y eso produce un cambio social, colectivo, psicológico, etc. Esto, investíguenlo, la resonancia Schumann ya se ha investigado. Muchos científicos están hablando de eso. Bueno, esto no se populariza, evidentemente, ¿no es cierto? Resonancia Schumann. Sigamos. Esto era una breve descripción del origen de la vida. Volvemos al chimpancé, que es muy linda la imagen, y ahora vamos a ver la segunda etapa de lo que plantea. Porque ¿cuál es el origen de la vida? Vamos a decir que el origen de la vida física parte de una energía, y esta energía va moldeando las formas. Vamos a dar un ejemplo antiguo, sencillo, práctico, para que esto sea práctico, y esto también para llevarlo a uno mismo después, que nosotros lo hacemos esto en una práctica. ¿Ustedes piensan que cualquier proceso ordenado requiere de una inteligencia? ¿O se puede dar el orden sin inteligencia? Les voy a hacer una demostración muy sencilla. ¿A algunos les gusta cocinar, quizás? ¿Algo? Bueno, imagínense que ustedes agarran 12 ingredientes o 10 ingredientes, una ensalada copiosa, ¿no?, de 10 ingredientes, y los dejan dispuestos en la mesada de su cocina solos. ¿Qué probabilidad hay que esos ingredientes se corten solos, se mezclen solos y luego que de eso salga una rica ensalada? ¿Qué probabilidades hay? 0, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a pensar entonces que este cuerpo tan ordenado y tan organizado ha devenido así solo, sin una inteligencia que lo rija? ¿Cómo es que nuestro pensamiento en el materialismo en los últimos siglos ha caído
a ese nivel de materialismo. Es evidente que esto está reforzado, porque esta otra idea no se escucha mucho. O de vuelta te acusan de simplista, reduccionista. Lo mismo que la teoría del Big Bang. Él cuestiona esa teoría de un universo que explota solo. Varias cosas se pueden argumentar de eso. Si explota solo, si fuese cierto, primero habría que estar de testigo en ese comienzo, ¿no? Que es bastante pretencioso. Pero supónganse que estuviste ahí a la diestra de Dios en el momento de la explosión, viéndolo. Pues es un poco pretencioso, desde millones y millones y millones y millones de años de acá, teorizar a ese nivel. Pero no hay problema, teorizar es gratis. Podemos teorizar. Ponele que estás en ese momento del comienzo, si se da esa explosión. Una explosión no se da sola. Ahora tenemos nosotros el boom de los atentados, ¿no? ¿Hay alguien que lo hace o no? Cualquier explosión. Alguien o algo, no importa cómo lo llames, pero hay un agente. Inclusive en nuestro mismo lenguaje hay sujeto. ¿Vos podés quitar el sujeto del lenguaje? No, está tácito si no lo nombrás. En idiomas como en el inglés ni siquiera se puede sacar, ni siquiera está tácito. En nuestro idioma puede estar tácito, pero la gente está, ¿o no? Ni siquiera en nuestra forma de pensar podemos eliminar al sujeto. ¿Me siguen o no? Sin embargo, nosotros hacemos una magia intelectual y logramos eliminar al sujeto. Es formidable lo que hemos logrado hoy con el espejismo de la ciencia, como dice Rupert Sheldrake. Y esto nos lleva a efectos realmente importantes, porque si nosotros concebimos que nuestro cuerpo tiene un orden inteligente que desconocemos, y un orden que es bastante inteligente y creativo, porque miren qué fantástico. El otro día pensábamos y analizábamos. El cuerpo humano tiene la capacidad de tomar un alimento nunca antes probado y adaptarse magníficamente a ese alimento o rechazarlo si es nocivo para su totalidad. ¿Qué nivel de inteligencia hace falta para hacer eso? Y vamos a ver por qué no somos una máquina. No somos exactamente como una máquina. Tenemos mecanismos y es muy importante conocerlos, tanto a nivel biológico como a nivel psíquico. Esta parte hoy está poco desarrollada. Los mecanismos psíquicos son pocos conocidos todavía en la ciencia actual. Lamentablemente, lo bueno que han tenido las ciencias más físicas, como la medicina, como la informática, como la ingeniería, no se ha llevado todavía al campo de la psicología, a concebir también la psicología como una ciencia de leyes y principios. Cuando hablamos de la mente, la psicología parece entrar en conflicto si se habla de leyes, porque ahí hay teorías. Nosotros pensamos que eso es un pensamiento equivocado, porque si es una ciencia, la ciencia se basa en principios y leyes. Debería ser así, si no, sí es pseudociencia. Bueno, muchos dicen que la psicología es una pseudociencia. Quizás como la estemos nosotros abordando es incompleta. Quizás hace falta ir más allá. Y quizás lo que estamos aprendiendo del orden del cuerpo lo deberíamos llevar también al plano de la mente. Y esto es lo que estamos proponiendo. Porque la mente y el cuerpo son dos caras de una misma moneda. No son lo mismo, pero son dos caras. Están intrínsecamente interrelacionadas. Nosotros en el estadio de conciencia que tenemos no los podemos estudiar por separado. No los podemos concebir separados. Los podemos estudiar por separado, pero luego inevitablemente se unen. Veamos entonces. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal.
Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. Ahí está lo que mencionaba antes. ¿Vieron? Que hay campos que van determinando la forma. Y ahora vamos a ver un segundo video que habla del origen de la vida. Una idea que nos pareció realmente extraordinaria. Una reflexión que hizo Sheldrake y otros pensadores de cómo es que el cuerpo, a partir de las células originales, se determina tan diferente, siendo que la estructura de las células de acá y de acá y de acá tiene el mismo origen. ¿Cómo es que una parte deviene en ser una mano, otro el cerebro? ¿Qué lo decide eso? ¿Qué principio hay que decide eso? Ahora lo vamos a ver. Sigamos un poquito porque quiero introducir otra idea. Bueno, acá puse un esquema de la medicina tibetana. Interesante, ¿no? Los tibetanos, que hoy están teniendo bastante influencia en el campo de la ciencia, el budismo del Tíbet, que cuando llegó el comunismo a China, hago una breve paréntesis de esto y lo cuento, en 1959 echaron a los budistas ahí del Tíbet, del Himalaya. Se fueron a vivir a la India y hoy están en todo el mundo enseñando la ciencia de la mente, lo llaman ellos, al budismo, que no es para ellos una religión, para nosotros es una religión, pero ellos lo llaman la ciencia de la mente. Y están compartiendo su concepción psicofísica del ser humano mucho con los científicos occidentales, médicos, personas de todos los campos del saber, muchos científicos. Hay muchísimo material de esto en internet, hay muchas organizaciones que han creado a partir de esto. Aquí tenemos los estudios de la medicina, ellos hacen 2500 años que vienen estudiando el cuerpo humano y la mente humana. Son muy avanzados en el campo de lo que es la transformación de los procesos de conciencia emocionales, conflictivos, hacia mayores niveles de creatividad. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Si la mente puede superar sus conflictos y cómo eso podría mejorar o aportar algo al campo de las ciencias como la medicina para mejorar la salud física. Esto es una imagen que ellos usan para estudiar el cuerpo humano. Tienen realmente manuales interesantes. Acá no entendemos mucho, pero un orden implicado. Esta es una idea que da desde otra área, el campo de la física, también la da David Bohm, y que hoy se llama los fractales. Esto que yo dije de la gota de agua y el universo, ¿no es cierto? Que es igual a todo el universo. ¿Qué son estos fractales? Donde uno tiene pocas leyes estructurales de lo universal, que es ese gráfico que vimos, ¿vieron? Que se repiten ad infinitum. En realidad, hoy, con los grandes procesadores de la NASA, se ha puesto muchísima información en esos grandes computadores y han descubierto estos científicos, en realidad, que todo el universo es reductible a 10 números. Y por última instancia, el código binario, que es el que usamos en las máquinas, en las computadoras, de ceros y unos. Muy interesante esto. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que uno diría esto es una superstición, lo investigó, un libro de sabiduría chino oracular que se llama Li Ching, que se basa en el código binario. Pero no fue Jung el primero que lo hizo en Occidente, sino fue el gran matemático Leibniz, a quien le debemos la primera calculadora. Leibniz recibió una copia de Li Ching y en base a eso se inspiró para crear el código binario. Esto lo pueden investigar. Así que no es una cuestión de superstición. Los chinos tenían una matemática avanzadísima.
que además para ellos tenía una concepción ética del universo, de la vida, que es el taoísmo y el confucianismo, ¿no? Pero tenían una matemática avanzadísima, mientras que en Occidente estábamos nosotros en la Edad Media en un primitivismo extraordinario, ¿no es cierto? Los chinos ya habían descubierto muchísimas cosas, al igual que los árabes. No teníamos ni el cero nosotros en nuestra matemática. Bien, sigamos. Vamos a ver algo del orden implicado, esta explicación. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe, y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Bueno, acá pusimos un esquema de la alquimia. Vamos a hablar de esto un poco, para contar un poquito, porque todas estas ideas que hoy se están estudiando en el campo de la física, Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, que fue el que empezó a estudiar esto en el siglo XX fundamentalmente, se basó en los descubrimientos de la alquimia. En general la alquimia, excepto hay un libro conocido, acá se ha leído, creo que es uno de Paulo Coelho, ¿no? Paulo Coelho, que es alquimia, pero en realidad Jung hablaba de algo más allá de eso, ¿no? Fue el primero en hablar de alquimia en Occidente. Resulta que llegaron a él unos manuscritos antiguos en 1500. Jung era muy desprejuiciado y empezó a investigarlo, a ver si había algo en ese lenguaje que aparentemente eran supersticiones. Y empezó a investigar y descubrió que había un gran lenguaje simbólico en esto y que los alquimistas habían sido los precursores de la química. Los alquimistas, todos estos aparatos que se usa en la química moderna, fueron creados originalmente por los alquimistas, aunque se considera desde la química que eran supersticiones. Lo mismo hacen los astrónomos en relación a la astrología. También la consideran una superstición, sin embargo, Newton era astrólogo. Pero bueno, son consideradas supersticiones y algunos astrólogos le dicen a los que consideran que es una superstición que se haga una carta natal, que se va a sorprender bastante, para ver si es una superstición efectivamente, ¿no? Pero bueno, eso es otro terreno. Pero pasa lo mismo con la química y la alquimia. Jung lo empezó a estudiar de vuelta y empezó a descubrir que estos alquimistas eran mucho más que meros supersticiosos. De hecho, uno de los grandes alquimistas de la Edad Media fue Nostradamus. Y Nostradamus fue uno de los que dio la cura en el 1500, 1600 para la peste bubónica. Fue uno de los médicos, era médico además, médico alquimista, como muchos otros. En general de Nostradamus se lo ve como un mago tipo Merlín, ¿no? Con una bola haciendo adivinaciones, pero eran médicos estos personajes, ¿no es cierto? Bueno, resulta que aquí pusimos alquimia interior porque los alquimistas estaban muy interesados en estudiar
la relación que había entre la mente y la materia. De ahí que los físicos cuánticos, aquellos que no les interesa seguir la investigación por el lado de la industria militar, sino que les interesa las implicancias últimas de los secretos de la materia, una especie de alquimistas modernos, porque eso es lo que investigan en el mundo subatómico, empiezan a descubrir que hay una misteriosa relación entre la materia y la mente, o sea, entre el cuerpo y la mente. Y esto era algo ya muy conocido en el pensamiento antiguo. Acá pusimos este gráfico, que es uno de los gráficos de los 7 procesos de la alquimia, que tienen que ver con una transformación interior. Resulta que ellos, los alquimistas, trabajaban en un laboratorio que trabajaba toda la familia. Y lo que trabajaban era ver las transformaciones en la materia, las transformaciones químicas, y ellos consideraban que esas transformaciones reflejaban procesos mentales. Entonces iban estudiando por medio de lo que proyectaban en estos cambios químicos, procesos de su propia mente. Bastante interesante. Y ahí iban viendo sus proyecciones psíquicas, sus proyecciones mentales. Porque en última instancia, decían los alquimistas, y también hoy se sostienen en los nuevos enfoques de la ciencia de la mente, todo es percepción. Si nosotros no estamos para percibir la realidad, esa no existe. Entonces, qué importante manejar la percepción. Inclusive, y vamos a verlo con el efecto placebo, el manejo de la percepción quizás también permitiría que los sistemas autónomos del cuerpo neurovegetativos respondan a eso. Esto está estudiado con el famoso efecto placebo como un proceso de sugestión. ¿Qué es la sugestión? Si la sugestión está teniendo un efecto químico, quiere decir que la mente afecta la química del cuerpo, los estados emocionales. Cada uno de estos lo tiene que ir investigando y la mejor investigación es sobre uno mismo y después juntar muchas investigaciones. Hay que dedicarse a investigar esto, ¿no? Porque realmente, si esto es así, ¿qué estoy haciendo yo con mis pensamientos? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? ¿Qué le están haciendo a mi cuerpo? Eso no quita que también tenga que atender el cuerpo. Quizás tenemos que atender 2 cosas en simultáneo, no solamente una. Ni atender solo la psicología, ni atender solo el cuerpo, sino ambas 2 en simultáneo. Eso sería un enfoque holístico. Es como que yo quiera solamente arreglar el hardware y descuide completamente el software. ¿Qué utilidad va a tener un aparato, un dispositivo físico perfectamente funcionando si el software está mal? No tiene mucha utilidad. Y si por otro lado atiendo solamente el software como si no tuviera un hardware, ¿dónde se va a expresar esa información? ¿En la nada? No tiene ningún sentido. Ni un enfoque ni el otro. Ambos son parciales. Los alquimistas integraban ambos 2. Y es una ciencia olvidada. Hay muchísimos libros sobre esto ya hoy y vale la pena investigarlo si uno le interesa. Y ver si nosotros realmente hoy podemos ser con nosotros mismos una especie de alquimistas modernos. No hace falta que usemos los tubos de ensayo y demás, sino que nuestra propia mente y nuestro cuerpo sean ese agente. Vamos a ver algo ahora. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. El campo corporal es un campo energético que contiene patrones de información. Todos los órganos de nuestro cuerpo generan su propio campo específico. Un órgano en concreto parece generar campos significativos que afectan a todo el cuerpo. El corazón es el emperador del sistema. El hígado y todos los órganos tienen otras tareas, pero el corazón lo gobierna todo. Hay un concepto en medicina llamado cardiología energética que afirma que las señales producidas por el corazón son todas vitales para la regulación. El corazón está constantemente emitiendo sonido, ondas de presión, calor, luz, señales eléctricas, magnéticas y electromagnéticas. Todas las células del cuerpo están recibiendo estas señales de distinto tipo en diferentes momentos.
porque viajan a diversa velocidad a través del sistema circulatorio. El corazón genera la mayor señal rítmica y electromagnética en el cuerpo. Si consideramos este campo magnético una onda portadora, está siendo modulado con información. Es la onda portadora de información, y los experimentos que realizamos dejan claro que se modula con patrones emocionales. En otras palabras, si nos sentimos enfadados, frustrados o irritados, la información que queda grabada en ese campo magnético es muy diferente a si sentimos afecto, amor o compasión hacia alguien. Se ha descubierto que el corazón tiene patrones de latido rítmicos que pueden ser incoherentes o coherentes. Estos patrones están íntimamente relacionados con nuestras emociones y con cómo nos sentimos. Cuando el patrón del latido rítmico es fluido y metódico, se llama ritmo coherente. Y ese ritmo coherente alinea o sincroniza el ritmo cerebral, el sistema nervioso, los órganos y las glándulas corporales. Todos danzan en armonía con ese ritmo coherente del corazón. Las emociones positivas, las que solemos llamar positivas, como el amor, el agradecimiento, el cariño, el perdón, la gratitud, todas causan un patrón cardíaco muy distinto al de las negativas, como cuando sentimos ira, irritación o ansiedad. Estas crean lo que denominamos ritmos incoherentes o patrones desordenados. Por otro lado, tenemos los sentimientos positivos, cuando contemplamos un atardecer y admiramos su belleza, cuando nuestro corazón late a un ritmo que llamamos coherente. Es un patrón tipo onda sinusoidal que el corazón está enviando al cerebro. Y lo llamamos coherencia cardíaca, porque en las investigaciones descubrimos que el corazón debe entrar en ese patrón rítmico sincronizado, coherente, para que el resto del cerebro y el sistema nervioso y el resto del cuerpo se alineen y se sincronicen con ese potente ritmo. Así que empieza con el corazón. Cuando tomamos el pulso, lo que sentimos es la onda de presión creada por el latido del corazón. No es el flujo sanguíneo, es la onda de presión. Así que cada vez que late el corazón, esta onda de presión va al cerebro y al resto del cuerpo. Y si lo observamos a nivel del cerebro, esa onda de presión sincroniza todas las neuronas. El cerebro tendría problemas si no tuviera esa señal para sincronizarse, para darnos ese efecto de sincronía global. Cuando alguien está en coherencia, notamos cómo irradia su amor o su compasión o su gratitud. La coherencia es el estado fisiológico óptimo que subyace en poder aprender, desarrollar y facilitar los procesos regenerativos naturales del cuerpo. Bueno, acá está claro, ¿no? Lo que explicábamos nosotros antes de la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Todas estas investigaciones quedan para que uno las vaya estudiando, vaya viendo su seriedad. Nosotros lo hemos investigado y realmente es evidente que hay una relación entre los procesos emocionales y la salud física. Hoy hay muchísimas enfermedades que pudiesen tratarse o mejorarse, no totalmente, pero con un trabajo sobre la mente.